Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de este podcast de salud mental. Punto de acuerdo. Qué lindo volver a sentarnos a conversar y pensar con el micrófono abierto, ¿no? Pero primero lo primero, quiero presentar al equipo, la licenciada Macarena Canizaro y a la licenciada Sofía Gagliardi. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Qué encuentro, están? ¿no? Qué reencuentro. ¿Bien? Sí, un lindo descanso, creo que nos encuentra con más ganas. Esperemos que así sea y también ustedes del otro lado para seguir escuchándonos. Bien, también quiero compartirles a la audiencia que tenemos página web. Esto que voy a decir está chequeadísimo, Escriben en Google sí.deacuerdo.com y nos encuentran entre las primeras opciones, además del podcast en Spotify, que también nos pueden encontrar, o en Apple. Pero bueno, cuéntenos un poco, chicas, ¿qué puede hacer una persona en nuestra página web? Bueno, principalmente a mí me interesa que todos los mensajes y más que nada las solicitudes de terapia las puedan escribir a través de la página, porque a veces nos escriben al Instagram y o no los leemos o quedan como mensajes ocultos. Entonces a través de la página pueden llenar el formulario y encuentran ahí el terapeuta que más se acomode a su necesidad. Sí, también encontrar información, pueden leernos, conocernos un poco más detenidamente. Sí. Bueno, creemos que también este espacio es como un gran medio de comunicación entre ustedes y nosotros, pero la página tiene ahí un poco el pensar nuestro estilo, plasmarlo y bueno, esto que decía Maca, que su interés no se pierda a veces en algunos mensajes, nos gusta leerlos. Sí, y también que nos sigan en Instagram, porque ahí se va, o sea, quien no nos está siguiendo tiene que seguirnos porque ahí se van a enterar de todas las cosas que vamos subiendo a la página. Todas las novedades de esta temporada, chicos. De todas las nuevas sesiones que vamos a ir haciendo, los reels nuevos que vamos a ir haciendo, de los temas de la semana. Bueno, en fin, sí. Un poco de todo. Sí, iniciamos la sesión. Sí, fue pasar información, pero bueno, ahora es adentrarnos al tema que trajimos para hoy, que creo que nos entusiasma, nos moviliza un poco también, sí. Porque es volvernos a sentar, a pensar y sobre todo a traer algo que fue como muy requerido por la audiencia. Sí, se hizo desear un poco, pero acá estamos. Bueno, vos, a ver, yo estaba pensando en lo siguiente, a ver qué les parece. Si el tema va a ser duelo. Creo que no lo dijimos. No, todavía no lo mencionamos. Te estabas haciendo desear, Matías. Estaba por decir ya, perfecto. El tema va a ser duelo. Este tema fue elegido por la audiencia durante toda la primera temporada. Sí, salió mucho en las votaciones. Creo que es un tema que a todos nos puede atravesar. Así que teníamos ganas de prepararlo bien, de traer información clara. Así que bueno, tal vez hizo desear por eso, pero ha llegado el momento. Sí. Y es importante que, vamos a ir encarándolo de a poco en distintas etapas, los distintos procesos, las distintas formas de pensarlo desde la clínica. Sí, pienso de que hoy la idea es que podamos llevar al oyente etapa por etapa, como si fuera una escalerita donde vamos reconociendo y vamos viendo qué significa cada etapa. Sí. Me parece que cada etapa tiene un sentido psicológico, que por eso también nosotros nos vamos a detener en esto, pero nos vamos a ir dando cuenta de que no es algo lineal. Uh-huh. Por eso también nos interesa que en este capítulo podamos abordar cómo vivimos estos procesos que a veces son muy silenciosos, pero que igual los vivimos internamente. Sí, lo que tiene el duelo como proceso es que es un tema muy humano. Al que no le tocó, tal vez le tocará y puede ser un miedo muy latente, a veces un tema muy poco hablado, pero es algo inevitable. Sí, y a veces que te toca y no sabes que te está tocando. Exactamente. Que lo que vivís y te moviliza tanto se llama duelo, duelar algo. Ahora, si yo les pregunto cuáles son las palabras que se le vienen a ustedes a la cabeza, si decimos duelo, bueno, ¿qué es lo primero que piensan? Es una palabra que me parece que va muy asociada, que es dolor. Es la primera palabra que se me viene a la mente y creo que es como está representado en el imaginario el duelo también. Mira, a mí se me viene defenderse. Uh-huh. Con duelo defenderse, con duelo dolor. Sí. No. A mí se me viene esto que voy a decir cuando yo pensé y estaba armando parte de lo que es el podcast. Es algo que quizás fui pensando en la clínica con los pacientes. Y es una manera de poder como representarlo, para ayudar a la gente, porque uno dice duelo, ¿viste la palabra? ¿Qué palabra
dolor, defensa, yo lo pienso como un proceso de cicatrización psíquica. Bueno, menos mal que dije una palabra. Sí, Bueno, un poquito más claro. Pero me sorprende porque, bueno, yo en mi espacio terapéutico suelo utilizar mucho las metáforas. Es algo que me gusta mucho, es un recurso al que apelo y me parece muy, muy interesante eso porque lo grafico mucho de esa manera. Porque el duelo es algo que queda ahí, una cicatriz es algo que yo lo veo y puedo trasladarme, como a qué me pasó, cómo lo sentí. Pero creo que el duelo tiene mucho esto de algo que primero es una herida muy abierta. Pero que después ya no sangra. Exactamente, pero sí la recuerdo. Pero la sigue veo, estando. Sí, y tiene su historia. Entonces el duelo no es olvidar, porque esa no es la pretensión del duelo, sino de alguna manera poder elaborar eso. Y sobre todo seguir conectado con la vida, para los que quedan acá. Por eso pienso que también el duelo puede ser una lucha. Por eso hablo de lucha y defenderse. Porque uno tiene que enfrentarse a ese duelo, a esa cicatrización y tiene que luchar de alguna manera con eso perdido. Sí, ¿no? y la idea también de poder pensarlo como una cicatrización colabora a poder seguir pensando que todo lo que tenga que ver con la psicología o el psiquismo está relacionado con lo biológico o lo orgánico. De la misma forma que el cuerpo nuestro armó la forma, el modo de cicatrizar una herida, bueno, psíquicamente el duelo vendría a representar justamente lo mismo. Pero bueno, es invisible, ¿no? No la podemos ver, es más difícil, es más dolorosa. Ahora, el duelo también es la pérdida de una relación. La pérdida de una relación con nosotros mismos. Si nosotros estamos duelando, hay una parte nuestra de nuestra identidad que se fragmenta. Sí, 100%. Nos toca todas las áreas de 100%. nuestra vida. Bueno, esto que vos decías, Maca, hay duelos anticipados donde uno se puede preparar y tal vez no es que no hace un duelo, solamente que lo empieza antes. Pero bueno, hay duelos un poco repentinos y bueno, ahí entra un poco nuestro espacio terapéutico que acompaña, que sostiene y que permite sobre todo esto, que sea un proceso que sí se elabore y que no quede detenido en el tiempo, porque muchas veces utilizando tu palabra de la defensa hay personas que bloquean y el duelo, traigo otra palabra, también implica sentir. Definitivamente, Obviamente. sí, definitivamente, y además que también lo que tiene el duelo a nivel psíquico, como estamos hablando, puede llegar a ser que quizás uno haga un duelo de algo que pasó hace un año, 2 años, Sí. 20 años. O duelar en simultáneo cosas que antes no te animaste o no pudiste duelar y que una experiencia del presente te haga tener que duelar eso también. Bueno, quiero compartirles que vamos a leer un caso al final de la sesión. Los que llegaron hasta acá, los que están escuchando hasta acá, sepan que al final de la sesión vamos a leer un pequeño caso con el consentimiento de quien me lo ha expresado, para poder nosotros pensar un poco en esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se mezcla un duelo que me está pasando ahora, pero de repente me conecta con cosas del pasado y no entiendo por qué me siguen pasando, porque sigo pensando en aquel duelo o aquella pérdida? Pero bueno, esto de lo atemporal se diría, ¿no? También les propongo eso, de que si se quedan hasta el final, posiblemente en el final van a haber también herramientas que puedan acompañar en caso de que actualmente estén viviendo una situación de duelo. Libros, películas que también ofrecemos siempre al final. Siempre son un poco la idea, aparte de poder escuchar, darles como ese soporte. Cada uno utilizará y separará desde aquello que le parece como más importante. Pero bueno, primero dijimos, vamos a ir conociendo qué es el duelo para cuando lleguemos a este momento, Mati, del caso, ya tengamos como esa teoría y tengamos como otra mirada. Tal cual. Hicimos como una especie de juego con una definición, me parece que todas las palabras son bastante representativas, porque el duelo es un proceso complejo, entonces hay mucho aparejado. Y para comenzar, traigo algo que si nos vienen escuchando en podcasts anteriores, lo hemos hablado, porque algo que viene muy unido al duelo tiene que ver con las emociones. Esto que yo le decía, que el duelo es sentir. Sentir todo aquello que trae. En otras sesiones habíamos hablado esto de que no hay emociones buenas ni malas, sino que hay emociones que son funcionales
Y lo importante en un duelo es primero ir reconociendo estas emociones, que a veces son muy diferentes, son contradictorias. También prestar atención a cuánto duran esas emociones, ¿sí? No temer que aparezcan, sino cuánto duran, cuán intensas empiezan a ser, porque la intensidad de esas emociones a veces empieza a generar como interferencia en nuestra cotidianeidad, y esta afectación a seguir, ¿sí? Seguir conectados con el sentido de la vida. Entonces, pensemos que el duelo, como proceso, es un hecho que amerita que se desencadenen un montón de emociones, ¿sí? O sea, claramente, sí. Esas emociones tienen una función. Exactamente. O sea, te están queriendo decir algo tal adentro. Cual. O sea, estamos hablando de un contexto que dispara un montón de cosas. Nosotros estamos hablando entonces desde el momento inicial de el duelo. Exactamente. Okay. ¿Sí? O sea, cuando nos enfrentamos a esa pérdida, más allá de la que sea. Entonces, por ejemplo, para explicarlo en el duelo, yo traí esta palabra que era el dolor o la tristeza. Sí. Creo que es tal vez una de las primeras emociones que uno puede identificar. Una tristeza funcional en el duelo sería una persona que se permita llorar, descargarse, que se permita sentir nostalgia, recordar o hablar, ¿sí? No es que lo está haciendo mal, al contrario, es que lo está haciendo a medida que le va saliendo. ¿Cuál sería una tristeza disfuncional? Esto es decir, la emoción es atinada, pero hay una disfuncionalidad. Por ejemplo, que esa persona empiece a aislarse, ¿sí? Que pierda contacto con el mundo, con su lugar social, con su trabajo. Que empiece a aparecer la anedonia. La anedonia explica esto de cuando yo ya no experimento placer o satisfacción, es decir, las cosas que me gustaban antes ya no gatillan nada en mí. Es como que hay una desconexión total. Cuando a lo mejor mis pensamientos ya van a un lugar como muy desesperanzador, ¿sí? Es como, no voy a salir de acá, y pensamientos como muy catastróficos, e incluso... Peligroso. Sí, recontra. Y algo que me parece un lugar muy importante para identificar, cuando empieza a haber una incapacidad para hacer tareas básicas, como levantarme de la cama, bañarme, asearme, comer. Entonces no es que lo estoy sintiendo, sino que ahí aparece una disfuncionalidad y es importante prestar atención. No hay un momento para que eso pase, puede aparecer inmediatamente o, como decía Mati, puede aparecer en el tiempo. Yo ahí difiero un poquito en el sentido de que al principio, volvemos de nuevo, quizás es un mecanismo de resolución un poco disruptivo. Uno lo ve y dice, te tenés que levantar de la cama. Pero sí está bueno poder validar esa parte, a pesar de que nosotros lo veamos como disruptivo. Me parece que al principio sí es necesario que aparezcan estas conductas más desoladoras. No me puedo levantar de la cama, la vida ya al principio no tiene tanto sentido. Esto de no tengo ganas de comer, no me quiero bañar. Distinto es que pase el tiempo, pasen los meses y nada de esta etapa cambie. Exacto. O sea, si yo veo que hay una persona que todavía está en un estado de shock donde no puede salir de no puedo creer que se murió esta persona o que tuve esta pérdida, ahí es un momento de poder pedir ayuda y tiene que haber un soporte también social de decir, por eso, qué raro que esta persona no está pudiendo salir adelante. ¿Hay que enjuiciarlo? No, hay que estar alerta de decir, ya pasaron muchos meses y seguimos bloqueados, seguimos pausados. Exactamente. Vuelvo a lo mismo, el parámetro ahí no es que esto pase, sino la duración, la durabilidad. Exacto. ¿Sí? Si yo tengo una conducta a un mes, a 2 meses, bueno, es un tiempo esperable. Ahora, si yo hablo de años y esto se perpetúa, bueno, ahí no está viendo un duelo elaborado, digamos, hay un bloqueo. Digamos esto entonces, porque todo lo que vos mencionabas, Sofi, como emociones disfuncionales, son muy parecidas a lo que a veces se diagnostica una depresión. Exacto. Quizás una persona depresiva está en duelo o en realidad no ingresa en un duelo. Exactamente. Y entra en una etapa depresiva. Exactamente, pero hay indicadores clínicos que diferencian la depresión como una etapa propia del duelo a una depresión clínica. Pero es un buen señalamiento. Ahora, algo que sí sabemos es, el duelo es pendular. Nosotros vamos entre la vida y el dolor, y se pueden entremezclar un montón de estas emociones. Un día me puedo sentir bien, al otro día puedo volver a estar mal. Sí.
Eso es parte de este proceso Sí. también. De nuevo, el duelo, más allá de que nosotros lo vamos a ir describiendo en etapas, porque un poco se piensa de esa manera, no es un proceso lineal. ¿Sí? Sobre todo para que uno se piense en sí mismo. No es que yo voy pasando una etapa y luego sigo a la otra, sino que a veces las etapas se pueden entremezclar. A veces hay personas que incluso no atraviesan todas las etapas. Claro. Y de hecho, a veces ni siquiera es que son contradictorias, sino que se complementan. A veces podemos durar más tiempo en alguna etapa, sobre todo las primeras, que son las más intensas, y de alguna manera no hay un ritmo, digamos, Sí, y no hay un tiempo preestablecido. Lo que veníamos recién diciendo. Hay Sí. algo puntual que quería decir de esta etapa o de esta mención con respecto a la tristeza. Freud habla sobre duelo y melancolía, y mucho de lo que representa melancolía es justamente eso. Y él lo define, para poder diferenciarlo fácil, cuando uno hace un duelo, el trabajo psíquico es retirar, o sea, quitar toda esa líbido, que líbido, como alguna vez lo hemos hablado en la primera sesión, es esa energía con la que hacemos las cosas, con la que representamos al otro, lo amamos, lo queremos, lo admiramos, todo lo que sea. Toda esa líbido debe ser retirada y ese es el trabajo que uno hace en el duelo. Cuando esa persona no puede retirar esa líbido, esa energía, lo que dice Freud es que corre riesgo de que vaya hacia él mismo, que él mismo se convierta en ese objeto que tiene que retirar la energía. Entonces dice el sujeto, ¿no? La persona se identifica con el objeto perdido y se ataca a sí mismo. Es tan peligrosa la melancolía porque todo decae sobre la misma persona. ¿Qué es esto lo que estamos hablando? Sí, tal cual. La vida pierde sentido. Exacto. Es que lo que pasa también en el duelo es que en realidad en la pérdida es que se pierde una parte de vos. Sí. Por eso De la identidad, como vos uno decías. pone esa energía, construye algo, es decir, cuando perdés, tenés que ver qué hacer con eso que se construyó. Si puede seguir sosteniéndose, si se puede transformar en otra cosa. Creo que está bueno tener en cuenta de que a veces para algunas personas el duelo es algo que habilita el crecimiento, pero para otras personas te hunde. Sí. Por eso es importante saber qué significado tiene eso que se perdió. Sí. Y hay algo... No, decilo. No, pienso de que tengamos en cuenta de que podemos vivir duelos de muchísimas cosas. No solamente, nosotros acá estamos mencionando dos cosas muy particulares, que es el duelo de una muerte, posiblemente, o el de una pareja. Pero podemos duelar un montón de cosas, emigrar, un estilo de vida, etapas de vida, la juventud, la adolescencia, la niñez, capacidades, cuando tengo quizás, una enfermedad que me inhabilita a tener las capacidades que tenía antes. una lesión física que deja en memoria. Sí, mi estilo de vida. Tal vez, y es importante que vos lo menciones, Maca, son duelos que no se le da tanto valor o que pasan más desapercibidos, pero bueno, sí tienen una afectación. Es que hasta mismo viene esa pregunta de por qué me cuesta tanto sacar esto. Exacto. No sé, cuando cortás con una pareja y queda la mascota en el medio. Y la mascota era de tu pareja. Todos esos recuerdos, todas esas experiencias que vos tenés guardadas, hay que duelarlas, hay que vivirlas de otra manera. André Green decía del duelo blanco, que el duelo blanco es cuando no hay capacidad para poder representar eso perdido, o sea, no hay posibilidad de poder hacer una representación de esto del duelo, entonces no hay afecto, no hay palabras para rellenar y hay una sensación de vacío. Bueno, eso suele pasar mucho en los duelos de, por ejemplo, hijos. Exactamente. Claro, cosas bien. Es que en realidad cuando te das cuenta que la ley natural de la vida, que es el crecimiento, va en contra a lo que te está pasando. Porque uno creo que se puede esperar más el fallecimiento de un padre o de una madre que el fallecimiento de un hijo. Sí. Yo lo pensaba y bueno, me parecía como muy llamativo que para muchos duelos hay como construcciones lingüísticas, ¿sí? Si yo pierdo a mis padres, soy huérfano. Si yo pierdo una pareja, soy viudo, soy viuda. Pero si yo pierdo un hijo, es un duelo sin nombre. No hay un nombre para definirlo. Y la muerte es un proceso, aunque asuste mucho, tan natural como la vida. Pero es irreversible, sí, principalmente. Y a veces nos encuentra un poco como en este lugar de... No puedo prepararme como de una manera
súper confrontativa para eso. O sea, es que yo no me puedo preparar a la muerte. Puedo tener toda la teoría, pero de alguna manera después como ver qué pasa conmigo, con ese momento de mi vida, con las personas que me acompañen. Así que bueno, la validación, que es otra palabra que también hablamos mucho en estas sesiones, y que creo que hoy ya va teniendo un valor como muy importante. Creo que es un gran lugar de contención. Yo creo que duelar es aprender, si no lo sabemos tanto, a ser compasivos con nosotros mismos. Así que bueno, empecemos con la primera etapa, ¿les parece? Creo que un poco fue sobrevolando. Sí, eso te iba a decir, sentí como que estábamos en la primera etapa. Fue sobrevolando. Maca dio como algunas pautas, pero bueno, le vamos a poner nombre. Un poquito más, Sí, la primera etapa tiene que ver con la negación. Ella hablaba un poco del shock y yo creo que es bastante representativo. Claro, para mí la primera etapa es el shock. Es enterarte de la noticia y quedarte en blanco, piloto automático. Sí, es como ese impacto inmediato ante la pérdida. Lo que tiene en la negación, que va acompañada, viste, como con este shock, es esta idea de esto no me puede estar pasando. Es como, ¿cómo me rearmo ante esto? Bueno, también Maca trajo otra palabra, que es esto de defenderse, y la negación funciona un poco como esa barrera protectora del psiquismo. Es como que me permite tomar ese tiempo para asimilarlo sin desbordarme emocionalmente, en el mejor de los casos, que es algo que también puede pasar. Entonces, a veces hay sensaciones de confusión, a veces de evitación también, de evitar de hablar del tema, o evitar y volver a la vida como si nada, volver a mi trabajo, negar la ausencia. Creo que algo que podemos pensar es que la negación es un mecanismo que da respiro a la mente y al cuerpo a entender lo que está pasando. A lo que no puede representar. Exactamente, es no me puedo enfrentar, por eso uno niega eso, no me puedo enfrentar a esto que me va a generar o un vacío o un gran dolor. O un cambio radical de mi vida, que encima son cambios no elegidos. Pero bueno, lo que sucede es que a corto plazo esa negación es funcional, pero si se cronifica, que es lo que decíamos antes, que es una persona que lo vivió, pero es algo que se estableció, bueno, no empieza a elaborarse, y de alguna manera es como actuar como si la pérdida no existiera, y en realidad está pasando, a mí internamente me está pasando algo. Bueno, esto lo podemos pensar no solamente en la muerte, que sí, pero a la vez también la gente que se separa después de mucho tiempo de alguien y rápidamente al mes ya están pareja, entrando en una relación. Sí. Decís, pero ¿cómo haces? Bueno, bienvenido sea la negación. Exactamente. ¿No? ¿Cómo hace? O la negación también aparece cuando no podés borrar los recuerdos que tenés de esa persona, como que siempre quedan ahí las fotos, si tenías ropa de esta persona, si tenían cosas en común, digo, no poder movilizar nada de esos objetos que te relacionan con esa persona. No es tanto lo que hago, porque de nuevo, ese tipo de comportamientos a veces también hablan de que yo me estoy enfrentando a eso, sino cuál es el sentido que tiene para mí. Pero bueno, creo que la negación, de nuevo, en justa medida es necesaria. Sí, es un refugio momentáneo, pero no puede ser algo permanente. Yo no puedo vivir en negación, porque si vivo en negación empiezo con, claramente, conductas de autolesivas, como por ejemplo las adicciones suelen venir mucho de esta etapa, ¿sí? O aislarte socialmente por no querer continuar con la realidad, porque claramente la vida sigue. Y lo más interesante es que a veces el contexto está teniendo esto que vos decías, ¿cómo haces? ¿Sí? O está más preparado para ver cosas que tal vez vos todavía no. Bueno, viste que se dice, hoy hay una frase popular, por lo menos acá en Argentina, que es fingir demencia. Fingir demencia hoy es la palabra de lo que estamos hablando, de lo que es la negación. Exactamente. Se finge demencia es no me doy cuenta de nada y avanzo. Justamente se me vino eso a la cabeza, digo, cómo también lo social puede reforzar negativamente la negación con esto de sé fuerte y seguí adelante, ya está, la vida sigue. Soltá. Soltá, no es tan grave. La cantidad de frases que se me vienen a la cabeza, a veces uno... No es para tanto. A veces uno trata de... Hay cosas peores. Un clavo saca otro clavo. Sí. Uno a veces trata de acompañar o ayudar a esa persona y termina perjudicándola. Porque, como dijimos antes, esta etapa tiene que cumplir una función. Que es, mi mente está tratando de negar esto, pero es temporal. Esto tiene que avanzar.
Por eso sí lo que propongo es que a los oyentes que nos están escuchando, si se sienten identificados con esta etapa, que puedan pensar qué objetos, qué situaciones, qué lugares hoy en día siguen negando, evitando, recordando un poco esta pérdida. Sí. Es decir, yo todavía no puedo pasar por esa calle. Para mí lo interesante de eso, primero, en esta actividad que vos planteás, Maca, es que yo estoy identificando. ¿Sí? O sea, yo estoy identificando que lo estoy negando. O sea, hay un registro. ¿En qué momento decís vos? No, esto que decía Maca. Que si se animan a registrar. Claro, de alguna manera yo puedo registrar eso que estoy evitando. O sea, que hay cierta... Exacto, hay cierta conciencia. Entonces, de nuevo, también es importante que yo vaya haciendo un trabajo escalonado cuando me sienta listo o buscando de alguna manera enfrentarme, no salir tampoco totalmente desprovisto, porque eso puede ser que me lastime mucho más. Pero cuando no hay ese registro, o sea, supongamos esta tarea que les deja Maca, es como, no, para mí no hay nada, es como, bueno, hay que hacer un trabajo mucho más previo, que es el registro de eso que yo estoy negando o evitando. Bueno, y ahí se me viene otra pregunta. ¿Esto que estás negando es parte de la etapa o en realidad te está encerrando? ¿Sí? ¿Es temporal o en realidad hace mucho tiempo que venís con esta negación? Ahora, ¿qué pasa con la gente que no quiere duelar? Que dice, yo prefiero no duelar. Para mí la vida sigue. Se hacen apología al no duelo. Claro, ¿qué pasa con eso? ¿No? Porque es una forma de decir, bueno, mi realidad es esta, yo elijo cerrar la persiana, no mirar la realidad y hacer de cuenta que no pasó nada. Bueno, las consecuencias están en su vida, ¿no? A esas personas les hablo, miren a su alrededor y observen lo que no pueden modificar, lo que les duele, lo que les cuesta. Sí. Seguramente están pausando un duelo. Sí, hay una transformación silenciosa. ¿Cuántas veces, y esto se lo pregunto a ustedes y a otros profesionales de la salud mental que también estén ahí, ¿no les pasó que viene una persona a consultar por X motivo y dentro del proceso terapéutico se dan cuenta que hay un duelo postergado? Claramente, sí. ¿Alguno, tarde o temprano, va a revelar en la sesión un duelo que no hizo? Sí, a través de enojos desplazados, obvio, hiperactividad. Sí, que de repente aparecen como... Bueno, en la infancia, yo soy especialista en clínica infantil y de repente viene un nene, no, se porta re mal, no hace caso en el colegio y de repente llegan en la consulta y hace 6 meses se mudaron de casa y dejaron al perro, o dejaron sus muñecos, o dejaron su habitación y bueno, está en duelo. Es muy probable que ese nene esté en duelo. Claramente. Lo mismo somos, o sea, todos, ¿no? Sí, los niños, sí. los adolescentes y los adultos. Es válido el proceso de duelo como un acto necesario, si no... Sí, también vuelvo a decirlo, tenemos que estar en un contexto que tal vez nos habilite. ¿sí? En un contexto terapéutico tal vez, y ahí está un poco como el labor de un terapeuta de no invadir y de alguna manera como acompañar al paciente, también en contextos familiares contenedores, porque hay veces, bueno, que hay personas que tal vez tienen que atravesar estos procesos y hay una realidad, ¿sí? Que afuera hay responsabilidades y yo no puedo dejar que mi mundo se detenga. También pensar de que si yo realmente no quiero duelar esto, sí ver qué recursos tengo y qué me implica, porque a veces 100%. Hay un vacío tan fuerte del otro lado que si yo duelo esto que estoy perdiendo, se pierde el sentido de la vida. Sí. Entonces, para mí está muy relacionado. Hay un punto igual ahí importante en esto, porque creo que en realidad, el tema del duelo no solo es importante. Viene por la pérdida del objeto de la persona. Sino las pausas que hacemos para no hacerlo. Y creo que volviendo al primer ejercicio que hicimos para entrar en el tema, yo diría aceptación. La puerta que hace que una persona ingrese en un proceso de duelo es aceptar que hay cosas que no controlás, como la muerte de alguien, como que alguien decida separarse de vos. Aceptar que el otro va a decidir algo que vos no controlás. Sí, por eso yo pienso de que el duelo es irreversible e inevitable, porque está fuera de tu control. Yo lo pienso que esto que vos, Maca, decías es como elegir conscientemente hacerlo. Yo creo que en algún momento el duelo nos encuentra. Y sí, nos podemos esperando. Sí, nos podemos esconder en muchos lugares porque, de nuevo, la vida tiene como muchos lugares como para escondernos, responsabilidades, tareas, trabajo, problemas. Pero en algún momento eso nos va a encontrar y siempre es mejor que nos encuentre un poco más listos y acompañados que... Es que yo creo que forma parte del crecimiento, la evolución de un ser humano, pero cualquier cosa se duela. Mismo, voy a algo muy concreto,
que es, chicos, una planta. Una planta se le puede romper una rama y eso es un proceso de duelo porque se tiene que rearmar y tiene que salir de otra manera o se muere. Proceso de cicatrización. Tal cual. Exactamente. Y lo que pasa en un duelo que lleva tiempo y a veces somos un poco enemigos del tiempo. Nosotros como psicólogos podemos decirlo, es como que estamos muy acostumbrados a que las cosas sean inmediatas. Estamos hablando de un proceso que lleva etapas, que lleva a veces avances y retrocesos. O sea, el duelo no significa que estemos haciendo todo bien. Tenemos que amigarnos con esa parte más sufrida de nosotros mismos y tampoco hacer o tal vez enfrentar muchos duelos en la vida, porque puede pasar, muchas pérdidas nos hace expertos. No es que nos vamos a llevar una medalla como diciendo, bueno, voy pasando etapas. No, podemos ser igual de inexpertos, dependiendo del momento, de quién se trate. Pero bueno, creo que la negación es importante identificarla. Tiene sentido que tal vez sean como la primera que se va experimentando y da paso a otra que tal vez lo que tiene es que es más llamativa o es más visible. Me parece que es un lugar en donde a veces también nos quedamos mucho, que tiene que ver con la ira, ¿sí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Es injusto, estas preguntas, estos reproches. Es como que esa negación del principio va perdiendo fuerza y aparece el dolor, porque la ira la enmascara, pero ya estamos hablando de un dolor porque es algo un poco más profundo y esa ira a veces está dirigida contra uno mismo o contra la sociedad. Contra la sociedad, contra la fe tal vez, contra quien se fue. O sea, la ira necesita dirigirse a alguien o a algo. Entonces la irritabilidad, el enojo, bueno, Maca lo decía antes, acá también puede aparecer esto de conductas impulsivas o conductas como autolesivas con nosotros mismos. Yo creo que igual acá, en esta etapa, yo suelo tomarlo como una, o sea, dentro de lo que vi de los procesos con mis pacientes, no lo identifico como una etapa la ira, sino que es parte de este combo emocional. Ira, angustia, enojo, todas estas emociones que empiezan a expresarse una vez que yo salgo de la negación, ¿no? Salgo de la negación de decir esto no puede estar pasando. Cuando acepto de que esto pasó, ahí me empiezo a enojar, a angustiar, a decir algo aparece. ¿Por qué? Sí, algo aparece. Y pero para mí algo que ahí aparece es la culpa, chicos, también. Es decir, 100%. ¿Cómo no le hablé antes? ¿Cómo no lo cuidé? ¿Por qué justo nos peleamos antes de que pase esto? ¿Qué hice yo? Sí. Para que esto que hoy me duele o que esto que estoy pasando el reproche, la culpabilización como idea también de escape. Para mí esto de la negación y la ira o el enojo son dos lugares que se retroalimentan mucho. Sí, que se pueden entrar y volver. Exactamente, es como que hay una relación entre los dos. Pero bueno, como decía antes, por lo menos está pasando algo intenso, pero está pasando algo. Yo estoy saliendo de un lugar de bloqueo total, como hablamos antes en la negación, y está apareciendo algo. Lo importante de alguna manera es, que esto también se lleva a un lugar de gestionarlo. Sí, y principalmente también pienso que dentro de la ira está bueno poder preguntarse qué me exige esta experiencia a mí en este momento, ¿no? Como dentro de esta emocionalidad decir, bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Porque se viene un cúmulo de emociones. Pero lo importante es que si llegaste también a esa etapa, darle lugar. Desde la escritura, desde el canto, desde hablar. Principalmente poner en palabras ayuda a que uno se pueda conectar cada vez más con la realidad y eso implica poder avanzar en este proceso. No taparlo, no silenciarlo, no decir, no, acá no pasa nada, acá esto no pasó, esto va a pasar solo, el tiempo me lo va a borrar. No. Cuanto más uno logra ponerlo en palabras, expresarlo, entenderlo, enojarse, más fácil va a poder ser salir de este proceso, ¿sí? Porque uno lo empieza a internalizar mejor adentro, empieza a entender qué lugar está ocupando este duelo. Hay una frase que había encontrado en uno de los textos de Luciano Luteraus, su psicoanalista argentino, que decía que duelar es aceptar que algunas preguntas quedan sin responder. Sí. Eso me pareció hermoso. Increíble. De poder entender que no se trata de encontrar todas las respuestas a mis preguntas, porque algunas no las tienen, y poder seguir viviendo, soportando que... Bueno, yo creo que vamos agregando palabras a este primer juego que decíamos medio como lluvia de ideas,
para mí el duelo es un proceso de incertidumbre total, y así como somos enemigos de que las cosas pasen lentamente, también somos enemigos de la incertidumbre. Porque duelar no es estar buscando respuestas constantemente, porque nos vamos a encontrar con una pared de cosas que no vamos a poder responder, y menos cambiar. Y quizás hoy no las tenemos. Quizás dentro de un tiempo sí. O quizás nunca más. No lo sabes. Esa es, como decir, la incertidumbre. Es cierto, la tolerancia a la incertidumbre es el ejercicio que uno tiene que poner en práctica. Igual pienso de que dentro de la frase de Lutherao, las preguntas son una manera también de la persona de tratar de encontrarle control o buscar o recuperar ese control que se perdió. ¿Sí? Si uno se hace preguntas, es como, bueno, algo estoy tratando de controlar porque me genera mucha angustia esto que estoy viviendo. Pero sí está bueno poder amigarse con eso, decir, bueno, de alguna manera encontrar una forma simbólica de representar todas estas preguntas, todos estos proyectos no construidos, ¿no? Lo que pasa es que pero está bien eso, porque la pregunta lleva al control, pero también hay una pregunta, el por qué a mí. Había un texto de Chiosa, de un psicoanalista también argentino, pero psicosomática, decía, cáncer, ¿por qué a mí? Y habla de eso, ¿no? De por qué una persona sufre. Y la pregunta es la de quien sufre de una patología grave. ¿Por qué a mí? Es una pregunta muy potente y muy compleja, porque a veces no siempre es una pregunta que tiene respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Quién te la va a responder esa? No, eso es verdad, y eso suele pasar mucho con padres que les fallece sus hijos. ¿Por qué a mí? Por eso también o te quedás en la desesperación del por qué a mí, o buscas una, de alguna manera, vamos a llamarlo forma revolucionaria de vivir el duelo, que decir, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cómo salgo de esto? Como si fuera un desafío. A ver, me paro o del lado de la vida y avanzo, o me paro del lado de la muerte y me hundo en esto. Sí, es que atravesar un duelo es eso, no perder esa conexión y con el sentido de vivir. Y en esto, por ejemplo, pensando en duelos, en pérdidas, un hijo, un padre, un abuelo, lo que sea, sucede que, de nuevo, volvemos a pensar al duelo como un proceso único individual, ¿sí? Porque podemos tener dos personas que atraviesan la misma pérdida, pero bueno, ahí repercute la historia de vida, las herramientas que cada uno puede tener, y de nuevo no podemos igualarnos ni esperar que se dé al mismo tiempo y de la misma forma. Algo que pensaba con esto que hablaba Maca, de nuevo, de validar todo lo que nos pasa internamente, aunque sea incómodo, porque muchas de esas cosas son incómodas. Lo importante es que el entorno que nos acompañe vaya al mismo ritmo que nosotros, ¿sí? Hay personas que necesitan y que encuentran un cable a tierra en salir, en escribir, en desahogarse. Otros que tal vez necesitan como la compañía de un otro que esté ahí sin muchas preguntas, porque tal vez... Es que en realidad las preguntas en ese momento... Tal cual, invaden un montón. ¿Por qué no las podés responder? Porque ni vos sabés de eso. Entonces creo que lo más sano para aprender también, porque el duelo me parece que como proceso también invita a los que acompañan a saber cómo acompañar, es ¿qué necesitas? ¿Sí? O sea, incluso el que acompaña a ir sin tantas respuestas. ¿Es que necesitas? No, es poner el hombro. Exactamente, a veces presencia física, a veces... A veces te ayudo con la casa, te ayudo con las compras. Sí. Si tenés hijos, te ayudo a acompañar a tus hijos en lo que sea necesario cuando es un duelo de pareja. Sí. Bueno, no te preocupes, te saco el peso que vos tenés de tu vida cotidiana para poder dedicarle esa energía, te libero para a la situación emocional que estás viviendo. Esto había un poeta que decía algo muy lindo, así parecido a lo que estamos nosotros pensando, es decir, llamame para que podamos charlar y te acompaño en esa charla, y si no tenés nada para decir, te acompaño en el silencio. Sí. Claramente. Pero la compañía es eso, no para decir, sino para estar. Bueno, porque ustedes hablaban recién de todas las preguntas que no tienen respuesta, que abruman un montón, y a veces también es, bueno, ¿cómo acompaño? ¿Qué es lo mejor? Y a veces lo mejor no es sacar a esa persona de ahí, es dejarle el espacio. Es que exactamente no tenés que sacar a esa persona de ir. Que esa persona esté mal quiere decir que en la elaboración del duelo está bien. Exacto.
Es decir, lo más normal y sano es que esa persona esté mal. Bueno, pero no te puedo sacar de ahí, no te tengo que sacar de ahí. Volvemos a esta construcción un poco aprendida de batallar contra emociones que no están tan buenas. Y fíjense que todo lo que estamos hablando hasta recién es dolor, tristeza, negación, enojo. O sea, si vamos, digamos, a los libros es como no, emociones que hay que eliminar, y acá le estamos diciendo lo contrario, emociones que hay que abrirle un poco como lugar. Pienso que hay algo que hay que tener en cuenta, y es que dentro de este proceso de duelo, que esto lo analicé también con los pacientes y me ha pasado a mí personalmente con ciertas pérdidas, es que al principio, dentro de la etapa de angustia y tristeza, la cabeza te lleva a traer los mejores recuerdos de esa persona. ¿Por qué? Porque la cabeza, a modo defensivo, y esto es para que no le tengamos miedo a ese momento, trata de llenar ese agujero con recuerdos lindos. Es como, me sacaste una pieza del rompecabezas y con toda tu memoria voy a tratar de armar esa pieza. Y es parte del proceso. ¿Por qué? Porque la cabeza todavía no puede asimilar que falte esa pieza. ¿Sí? Entonces uno se tiene que habilitar esa parte y decir, bueno, tengo que recordar esto, pero ¿qué aprendí? ¿Qué me dejó? ¿Cuál fue el legado de esta persona? Para que yo pueda simbólicamente internalizar esta pérdida. Decir, ok, ¿qué me quedó? ¿Qué aprendizaje me quedó? ¿Qué me enseñó esta persona? Definitivamente de acuerdo. Bueno, uno, esto que decía Maca, que es como muy real, con otra de las etapas que algunos autores definen, que tiene que ver con la negociación. Esto de, bueno, me aferro a algo que era tan lindo y tan especial para mí, y empiezo un poco con estos pensamientos un poco irrealistas y mágicos. Si hubiese cambiado esto, si hubiese ido antes al médico, si lo hubiese visitado, si hubiese estado como más presente, todas estas cosas que también van mucho de la mano de querer tener el control de una situación que escapa de nosotros. La culpa o la fantasía también da mucho vuelta en este caso, y sobre todo estas sensaciones de también para revertir y mitigar el dolor, pero tratando de negociar o con la realidad o con la fe, que también son lugares de escape que muchas personas a las que acuden, con el destino. Así que la negociación también es un lugar que podemos habitar en el duelo. Sí, esto de cómo estaba recién diciendo Sofi, ¿no? De cómo fueron las cosas, por qué no fueron diferentes, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿No? Ese esfuerzo de no aceptar todavía la realidad en su totalidad. Porque como sucedieron las cosas es como tendrían que haber sucedido. De hecho, así sucedieron. Sí. Porque uno se termina peleando por el desencadenamiento de las cosas y al fin y al cabo no hay control de eso. Creo que ese es el gran trabajo en un espacio terapéutico. Es poder aceptar el desencadenamiento natural de las situaciones. Yo siempre les suelo decir de que ese dolor es parte del camino, pero no tiene que ser como tu residente permanente, ¿no? No tiene que ser el destino final, porque ahí te mantenés en el sufrimiento. Entonces te mantenés sufrimiento físicamente, emocionalmente, tenés que aprender a salir de eso. Ahora, como recién decías, uno puede también gestar a través de cartas y escritura esto de lo no dicho, lo que no se concretó, lo que no te dije, las peleas que hubieron, estas culpas. Bueno, uno tiene que aprender a amigarse con eso que no pasó, porque es irreversible, es así. Sí, y en definitiva también mucho todo esto que nosotros estamos hablando, como recién decías, de esto de aprender a duelar, es como que también me sale pensar quienes también se les ha hecho difícil o se les hace como adultos aprender a duelar, tiene mucha relación de cómo habrás vivido duelos alrededor de tu familia en tu infancia. Sí, es que viviste duelos. Sí. Yo recuerdo un caso de una paciente en donde también parte del fallecimiento de un familiar muy importante de la estructura de la familia, creo que la madre o creo que el hermano o el tío habían negado esa muerte. Como, bueno, hagamos de cuenta como que se no fue pasó lejos nada. Y ya está, como que no va a volver. Bueno, si seguimos el recorrido que estamos haciendo nosotros, estamos llegando a una tercera etapa, casi cuarta, y en este ejemplo que vos decís, ni siquiera atravesaron la primera, entonces tiene total sentido. Total. De nuevo, también el momento de nuestra vida, lo que hemos aprendido en nuestras familias o culturalmente, siempre hay tiempo para
para de alguna manera atravesar esto, sobre todo como de una manera lo más verdadera posible, pero bueno, no estamos diciendo que sea un proceso fácil. Definitivamente. ¿Sí? Bueno, Mati antes nos había anticipado otro de las sensaciones o emociones que se experimenta, y esto da lugar a otra etapa que tiene que ver con la depresión, ¿sí? Que es el momento donde el dolor asume toda su magnitud, ¿sí? Donde esa tristeza aparece el vacío, aparece la apatía, la desesperanza, manifestaciones como llanto, fatiga, desgano, desesperanza, exactamente, autorreproches, insomnio, retraimiento social, y esto que decíamos antes. Estos son sensaciones o emociones que son esperables en el duelo y es importante que aparecer. Exactamente, es importante diferenciarla de una depresión clínica como cuadro. Entonces es importante que acá la persona de a poco es como que tenga el espacio para darse lugar a esto, pero bueno, también vaya identificando pensamientos catastróficos que a veces pueden pasar, no llegar a conductas como muy dañinas y evitar de nuevo, como decíamos al principio, como el dolor es tan profundo, irme como al lugar de volver a negar. ¿Sí? Saben que cuando pasa esta etapa yo suelo plantearles a los pacientes esto de tenemos que aprender a dejarnos morir un poco para no morir del todo. Y creo que la depresión en esa etapa es eso, estoy muriendo un poco porque hay una parte de mí que está muriendo, pero no voy a morir del todo porque hay algo que me tiene que impulsar de nuevo. Y ahí sí está relacionado con el sentido de la vida y los nuevos proyectos. Decir, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida para que yo no me deje morir del todo y no me hunda en esta depresión? El nuevo sentido. El nuevo sentido de esta nueva vida diferente a como estaba siendo. Sí, son micromuertes, como quien dice. Micromuertes, exacto. Es reconstruir tu narrativa o tu relato interno, de decir, bueno, esta parte se modificó. Lo que pasa es que... Pero tiene que seguir el sentido de la vida. Pero es esto que estamos hablando nosotros mezclándolo todo el tiempo cuando dijiste lo de la planta, proceso de cicatrización, lo orgánico. Fíjense en el invierno. Hay una muerte en el ciclo natural de la vida. El esfuerzo que hagamos por no atravesarlo es antinatural. El duelo es un proceso natural que revela que cómo vos integres o representes la muerte te va a ser más fácil o te va a ser más difícil. Ahora, también pienso lo siguiente, se puede reactivar en otras etapas de tu vida. El duelo no es algo que desaparece totalmente. No es algo que lo proceso en un tiempo de mi vida y ya está. Se puede reactivar en aniversarios, en fechas importantes de la vida. Sí. Por eso, como que reactivar puede haber una reedición. Sí, que hay de nuevo vuelvo a revivir, pero no con la misma intensidad de dolor. Bueno, ¿no? pero Maca, esto que vos decías, volver a reconectarme con el sentido de la vida es saber que me voy a enfrentar a un montón de recordatorios constantes. La vida se va a encargar de ponernos esos recordatorios ahí, fechas especiales o incluso momentos que esto me parece como muy paradójicos, que van a tener esa sensación agridulce de estoy viviendo algo re especial en mi vida, ¿sí? Casarme, tener un hijo, recibirme, mi cumpleaños, y que también sea un recordatorio de esa persona que falta. Y de alguna manera ¿estoy triste o estoy feliz? Siento ambos. Las dos cosas. Y y puedo estar feliz por mi cumpleaños y puedo decir, bueno, no sé, mi viejo estaría cantando esto, o con mi expareja yo hubiera estado haciendo esto, pero por suerte ahora estoy haciendo esta otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahí, de nuevo, lleva tiempo que los recuerdos no duelen tanto. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Hoy acá en Argentina es el Día del Padre. Día de un homenaje a una figura dentro de la estructura familiar importante. Yendo a la idea del duelo, ¿no? Es esto. Cómo cada uno en esa representación de un homenaje puede simbolizar algo que haya sucedido. Eso cada uno en sus cabezas está respondiéndolo, pero cómo cada uno hace algo con eso que represente como un ritual, algo tradicional que haría el otro, ¿no? Esa es nuestra capacidad humana a lo largo de la vida de poder hacer algo con la memoria. O quizás duelar que no tuviste ese padre, esa ausencia también. O que no estuvo. Sí, entonces decir, bueno, ¿quiénes representaron para mí esa función? Quizás no fue la figura paterna, pero sí duelar eso y decir,
menos mal que tuve quizás estas figuras, que quizás no fue este padre, pero cumplieron una función que me acompañaron a estar donde estoy. Sí. Siempre es bueno, ¿cómo resignificás eso que viviste o eso que no llegaste a vivir también? Bien. Sí, esta palabra que antes salió, que es amigarse, o como decía Maca, resignificación, o que los recuerdos no lastimen tanto, sino que de alguna manera yo también los empiece como a recordar desde la felicidad. Sí, armar rituales. Exactamente, o momentos un poco más especiales, y al que no evite o que no tema, bueno, da paso a esto que se llama aceptación, que es esto de no me gusta, no la paso bien, pero de alguna manera aprendo a vivir con esto, que es tan necesario. ¿Sabes que el otro día leí a un autor que decía que es un libro totalmente, no está relacionado con duelo, pero planteaba de que para poder duelar algo perdido, uno tiene que concretizarlo, es decir, tiene que volverlo tangible para que no quede como divagando en el aire. Entonces esto de escribir o hacer arte o tener rituales específicos, o hasta mismo el hecho de voy a cocinar una comida que esta persona solía cocinar, sus empanadas, no sé, son como formas tangibles que a uno le habilita a decir esto ya no está, pero esto sigue así. Me quedo con algo, sí, me aferro a algo. Bueno, la aceptación es una de estas últimas etapas, tal vez tiene un poco esta mirada más esperanzadora, esto que les decíamos recién de el para qué seguir. Sí, aprendo a vivir con esto, y la persona de alguna manera comienza a reorganizar su vida, pero sin negar la pérdida, ¿sí? Aparece esta idea de resignificar, de construir nuevos hábitos, un nuevo proyecto de vida, y de alguna manera hay más calma, yo me puedo conectar con ese dolor de otra manera. Como les decíamos, no es que desaparezca, sino que sigue estando ahí, pero no lastima tanto, y de alguna manera también esto que mencionaba Maca es como poder incorporar simbólicamente a eso que perdí de una manera lo más saludable posible. Hay muchas formas de hacerlo, y tal vez es algo que tarde en llegar, pero bueno, cuando me empiezo a animar, o incluso en esto que decíamos antes, tal vez lo dejo como algo a lo que quiero llegar, casi como una meta, aunque me lleve tiempo, que me cueste, bueno, significa que estoy como en este paso de poder aceptar algo, porque pasé por todos estos momentos dolorosos, pero claves en un duelo. Bien. ¿Quieren que pasemos entonces ahora sí, después de toda esta info, al caso? ¿Al caso? Dale. Así le damos ya parte del cierre de Dale. nuestra sesión. Creo que hablamos sesión. un montón de cosas, fuimos muy claros. Bien. Tanto el nombre como la edad de esta persona están camuflados, o sea, es otro nombre y tiene otra edad en realidad, pero bueno, para preservar la imagen. Claudia tiene 30. Y también hay consentimiento del paciente para compartir. También hay consentimiento para compartir. Muy bien. Claudia tiene 34 años, llega a la consulta un año después de la muerte de su madre. No es la primera vez que empieza terapia, pero sí la primera en la que dice querer entender por qué. A pesar del tiempo, siente que no puede volver a vivir con normalidad. Cuando se le pregunta cómo murió su madre, responde sin entrar en detalles. Dice: fue rápido, un cáncer fulminante, no llegamos a despedirnos bien. Cuenta que los primeros meses sintió que no estaba procesando nada, ¿no? Ustedes ya ahora, la audiencia estará le ponemos nombre a eso. Estará como ubicando algo, ¿no? Que la vida siguió en modo automático. Trabajar, pagar cuentas, ver amigos. Sí. Pero que paradójicamente el desorden empezó cuando su rutina volvió a la normalidad. Como si el duelo se hubiera guardado para después. A los 8 meses de la pérdida, Claudia se separa de su pareja. Llevaban 5 años juntos. Dice que no fue una separación conflictiva, pero sí repentina, ¿no? Otra vez lo repentino, otra vez lo inesperado. Sin preparación alguna. Sí. Y ahí empezó a dormir mal, se despierta con angustia, tiene episodios de llanto inesperado y sobre todo se siente culpable por no poder rehacer su vida, ni en lo afectivo ni en el ánimo cotidiano. Siento que me quedé congelada, dice, como si todo el mundo siguiera menos yo. Su entorno, aunque presente, la trata con frases hechas: tenés que ser fuerte, ella no hubiese querido verte mal, ¿no? Todas estas frases que seguramente, bueno, es lo que estuvimos hablando. Entonces ella también optó por no insistir con lo que sentía.
Y recién ahora en análisis se permite preguntar: ¿y si en realidad todavía no hice el duelo? Ok. Bien, ese sería el caso. ¿Qué piensan dentro de todo lo que estuvimos hablando? Yo lo que le preguntaría primero a ella es qué es lo que quiere trabajar primero para mí, ¿no? Si quiere trabajar en realidad el duelo de esta madre que acaba de mencionar hacia grandes rasgos, o en realidad le interesa más trabajar la separación con su pareja, porque a eso me va a habilitar a saber en qué sí está preparada y en qué no. Yo pienso de que para poder trabajar con una persona en duelo, yo no soy la que tiene que decirle qué es lo que tiene que abordar. Quizás ese duelo todavía no se toca y no se puede tocar por un año, o hasta no se puede tocar. Total. Pero por algo no se puede tocar. Sí validar esas necesidades, de decir, yo necesito hablar de esto, y para mí también es validar cualquier recurso, aunque para mí sea disfuncional, cualquier recurso que esté usando esta persona, porque son sus mecanismos defensivos para poder atravesar ese momento. Sí, no quitarle eso, porque de alguna manera es dejarla totalmente en el aire. Para mí ya hay algo re valioso ahí, que ella lo logró sola, que llegar a ese espacio de terapia. Sí. Y nada, poner esa pregunta sobre la mesa, digamos. O sea, eso como paciente también es recontrahabilitante para un terapeuta, porque significa que apareció algo que antes no, que era un pequeño registro. Sí, creo que el caso que trae Mati es como muy representativo en todo esto que íbamos diciendo, digamos, no solamente en las etapas, sino también como conductualmente y a nivel de pensamiento, cómo eso se va como graficando. Y la voz de la gente, ¿no? Sí, que acompaña mucho y que a veces interfiere, no desde la idea de dañar, pero bueno, es lo que un poco tenemos como incorporado también. Me parece esto también importante, que a lo mejor pueden ser dos procesos distintos o dos duelos distintos, pero tal vez uno tiene una más afectación en el presente, en la cotidianeidad, y tal vez cuando yo voy a estar, estoy listo para algo, sin querer lo otro también va apareciendo como con mayor naturalidad. Me parece un caso bastante representativo. Sí, yo creo que también igual está bueno como terapeutas no proyectar lo que para nosotros es correcto o incorrecto sobre cómo atravesar un duelo, no juzgar si esta persona nunca se habilitó a duelar, no sé, el fallecimiento de su madre, sino poder empatizar, a pesar de que no estemos de acuerdo, con la vivencia y la forma en la que tiene de atravesar. Claro, es el momento que ella llegó, ¿no? Como decía Sofía. Es lo que pudo. Ella llegó ahora. Sí, uno dice, claramente. pero debería haber llegado la primera semana. No. Si la primera semana no estaban todavía en shock todavía. Por lo menos llegó. Sí. Llegó. Y para mí esa es la idea que uno siempre le tiene que devolver al paciente. Y de nuevo esto, llegó, ¿sí? Como pudo, en el tiempo que pudo, y va a estar en un lugar que a lo mejor de una manera cuidada la va a estar enfrentando, digamos, desde un sentido no invasivo, algo que a lo mejor en ese año, creo que fue que vos leías, que todo esto empezó a pasar. Consulta un año después de la muerte de su madre. Digamos, esto que decíamos antes, que tal vez no tenemos contextos para eso. Entonces, necesitamos lugares, porque un espacio terapéutico nos enfrenta a esas cosas que a veces, bueno, la cotidianeidad apaga, las urgencias. ¿Vos, Mati? A ver, creo que estoy muy de acuerdo con ustedes en muchas líneas, principalmente a ver qué es lo que ella quiere trabajar. Acá trae varios duelos, varias formas. Fíjate que también en un momento dice, fue rápido, un cáncer fulminante, no llegamos a despedirnos bien, ¿no? Claro. O sea, acá hay duelos también familiares. Sí. ¿Qué hace la familia? También tiene que ver con que eso. incluso en esto que... ¿Cómo apoyó o no apoyó la Claro, ¿Qué familia? hubo ahí? Entonces Sí. que también esta mujer cuenta que después se sintió como procesando nada. Como Bueno, que... pero en esto que vos también leías, fíjate que lo que ella tuvo fue efectividad. Salió, trabajó, siguió como si nada. Entonces, justamente, darle el lugar para hablar, para poner en palabras, va a ser tal vez algo prioritario, Sí. porque su vida no se detuvo, digamos. No fue una persona que le puso una pausa al hacer, pero sí tal vez más al sentir en este caso. Y habrá que ver también qué tanto tiene relación con ese tiempo en donde quizás estuvo en este estado de shock, no procesando nada o sintiendo todo, con esta separación.
¿no? ¿Qué pasó ahí? Porque fue durante todo ese mismo proceso. Esta otra pareja, si pudo acompañar o no acompañar, si entendió o no entendió, si se cansó o no se cansó. Anda a saber también qué habrá pasado ahí para que termine desencadenando semejante decisión. Si es que desencadenó, ¿no? Todo no esto sabemos, siempre son hipótesis. Ahora son todo hipótesis. Ahí hay nosotros muchas no sabemos, cosas también por poder trabajar que representa para ellos una pérdida. Pero bueno, significa? Creo que como caso, de nuevo, ejemplifica mucho y tal vez a ustedes también le pase del otro lado escuchándolo, digamos. Bien. Ahora, antes de cerrar, quiero que traigamos algo importante y que es lo que no tenemos que hacer como personas para acompañar a una persona en duelo. Por ejemplo, esto de no juzgar. Sí. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Sí. O sea, creo que fuimos bastante certeros. No juzgar, no señalar, no adelantar. No presionar a que se recupere. O sea, realmente... ¿Por qué lo digo? El otro día escuchaba a una paciente que su mejor amiga le decía, bueno, pero ya pasó esto. Lo que decíamos acá, la voz de la gente. Y es que en realidad eso termina imprimiéndole otra carga más a la persona que está ahí. O sea, tiene que lidiar con su dolor y de alguna manera también con esa mirada externa y sí, no buscar que se distraiga, que salga todos los días para que no sienta el dolor, porque termina siendo una asociación terrible ahí, ¿no? Sí, yo creo que es una línea muy delgada. Lo pienso también como un ejercicio de autocrítica que a veces uno como terapeuta también puede como caer en este lugar de apuro. De apuro o de ir más rápido de lo que el paciente está pudiendo, que de pronto el proceso iba y tenía un ritmo y de pronto hay una pausa que es necesaria. Entonces, si nos pasa a nosotros como profesionales, y bueno, a veces puede suceder que el contexto también, todo está en el hecho de que sea un proceso consciente para el que está duelando y también el que acompaña, digamos, es como siempre hay capacidad de alguna manera de revertir eso, porque a veces pueden salir estas frases tan automatizadas y de verdad tan aprendidas de bueno, no es para tanto, ya pasó hace mucho tiempo, ya va a pasar. Y de nuevo, yo decía antes esta frase de che, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O qué necesitas hoy de mí? Si hoy le tuvieran que dar una herramienta como terapeutas a una persona que está atravesando un duelo, bueno, ¿qué se les ocurre? La realidad es que me ha pasado en la clínica de acompañar estos procesos. Para mí escribir es una gran herramienta, un gran lugar catártico. A veces no estamos tan preparados para decir las cosas en voz alta, entonces tal vez desahogarnos o simplemente escribirlo es como un lugar de mucha exteriorización. A veces es simplemente palabras sueltas, como el ejercicio que decíamos nosotros al principio, o a lo mejor plasmar recuerdos o a veces esas culpas. Sí, o a veces cartas de despedida que muchas personas se permiten hacer, sí, como poner en palabras eso que no va a llegar al destinatario, pero queda sentado en un lugar. Para mí la escritura es muy sanadora y a veces son procesos que yo los escribo, los dejo ahí y después de un tiempo, cuando estoy listo, me vuelvo a leer y uno puede como dimensionar, todo lo que tenía acá guardado. Creo que es algo que a veces trato de compartir mucho. En mi caso tengo pacientes que recurren mucho a eso y lo notan como un lugar como muy sanador. ¿Vos, Maca? ¿Qué hiciste la pregunta? Se me ocurría, por ejemplo, en casos mucho más profundos que puedan encontrar o buscar un propósito que sea más de ayudar a otros, de acompañar a otras personas. A veces, bueno, no sé, un fallecimiento se puede abordar desde las cartas, pero fallecimientos muy, muy fuertes, muy crudos, muy bruscos. Es como, bueno, quizás trascender eso puede ser una forma de acompañar a, no sé, a niños o a personas que necesitan. ¿Saben el caso que se me vino? Que también hay un podcast de esto que lo representa, bueno, la ley Justina, no sé si se acuerdan, la ley que se creó de donación de órganos. Por ejemplo. Que la hizo este papá que perdió a su hija, que estaba esperando, digamos, un trasplante. Excelente caso. Y él de verdad cuenta como, de nuevo, me parece muy representativo porque en el caso de la mamá de Justina fue de otra manera y él llevó adelante esta ley. Hoy es una ley que existe en el país y él volcó toda su lucha, su energía
en algo y de alguna manera lo necesitó y salió. Ese es haber encontrado el para qué vivir. Sí, algo social, y esto es su para qué, y hoy es algo que lo sigue atravesando, y bueno, son formas también que alivianan el dolor. Para mí ese podría ser un recurso Sí. abordado desde la terapia o acompañado desde mucho dolor también. Bien, bueno, Bien. bastante bien, ¿no? Sí, creo que fue una linda sesión, ojalá la hayan sentido así, porque era muy movilizante también, no les vamos a mentir. Obviamente. Así que tal vez lo que los escuchen, bueno, lo lleve como a lugares un poco incómodos, pero necesarios. Así que esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Siempre tratamos de hacerlo desde el conocimiento, desde el saber y desde el profesionalismo. Así que bueno, ojalá que esta sesión sea un empujón para ustedes, para acercarse a algún lugar si es que lo necesitan, para ser personas que aprenden a acompañar, que también es recontra importante, y si están atravesando un duelo en este momento de su vida, que esto haya sido como un lugar de compañía. Sí, sin dudas, gracias por escucharnos y se animan a dejarnos sus experiencias. Tienen habilitado una sección en la página web donde es totalmente anónimo y Sus pueden testimonios. contar una situación de duelo, un consejo que le darían a alguien que está atravesando esto, un recurso que les haya servido a ustedes para haber atravesado un duelo. Siempre estas cosas, la red entre nosotros y en la comunidad, siempre ayuda a otra persona que está atravesando esta situación. ¿Sí? Bueno, sin dudas nos pueden seguir viendo y acompañando en las redes sociales. Me parece que sí estaría bueno que si en algún momento necesitan un espacio terapéutico, saben que en la página o en nuestro WhatsApp se pueden comunicar. ¿Qué les parece si nombramos las películas y libros que habíamos pensado para hoy? Hay un montón, hay un montón. Bueno, una de las películas es La decisión más difícil. Creo que es un caso como muy representativo de un duelo difícil que tiene que ver con la pérdida de un hijo. Marley y yo. El capítulo 5 de la temporada, creo que es el capítulo 5, de la temporada 7 de Black Mirror. Me pareció fantástico para poder entender todo lo que estuvimos hablando. Lo van a observar todo en ese capítulo. Sí, This Is Us me parece una gran serie también. Increíble, que da lugar a muchos duelos, sobre todo a muchos ejemplos. Desde el lado de infantil Disney. también, desde un lado, viste, como más lúdico, como también esas cosas se comunican. La película de De Coco, Coco, la de que habla de Disney. resignificar el Hablando duelo a de través de Sí. rituales. También. Es buenísima esa película. Sí, y cómo acercar a veces este tema también a los niños. Tal cual. Sí. Recontra importante. Hermoso tema para abordar en nuestra sesión, Sí. porque si no se nos pasa todo el No. tiempo. Sí. Bueno, y uno de los libros específico es Disculpame, estoy en duelo. Es un gran libro que pueden conseguir en internet y de una forma muy rápida para leer, es muy sencillo. De todas maneras, después vamos a hacer un posteo con libros recomendados específicos de duelo que me parece que les va a servir. Bueno, Esto es todo por hoy, ¿no? esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se encuentran. Muchas gracias.